y vamos a leer capítulo número 5 de esta carta. Nos dice, vamos a leer del versículo número 13. Dice, capítulo número 5, verso 13 en adelante. Verso 12, perdón, en adelante. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Vamos a dejar hasta ahí lo que tiene que hacerse en las aflicciones. Por lo general, en las aflicciones siempre la mayoría nos disparamos. La mayoría siempre venimos a hacer lo que no debemos de hacer, aun cuando ya tenemos bien claro de qué manera es que podemos reaccionar o accionar en medio de las aflicciones. Acuérdese que en este capítulo último Santiago está tocando esta parte más frágil de lo que es la iglesia, la parte de las luchas, de las batallas, de las aflicciones, y por supuesto son áreas o fases de la vida difíciles. En el caso de las aflicciones, en ocasiones, por ejemplo, pudiéramos ver que siempre suceden a veces cosas que, aparte de unas imprudencias, aparecen otras más feas que otras imprudencias. Por ejemplo, el caso, hermanos, de lo que dice este versículo número 12, cuando habla de que no hay que jurar en el nombre del Señor porque no es conveniente. Usted se preguntará por qué este versículo como que no tiene el seguimiento de lo que Santiago está diciendo, pero sí lo tiene por el hecho de que, por ejemplo, el asunto de los juramentos siempre aparecen en medio de las aflicciones, o muchas veces para dar una respuesta afirmativa, para asegurar que aquello va a suceder, o que vamos a comprometernos poniendo, en este caso, como alguien
a quien se debe de acudir, que es Dios. Por eso es que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Está diciendo que en medio de las aflicciones es lo menos que podemos hacer nosotros el estar como haciendo, diríamos, confesiones que no son las correctas. Por ejemplo, para aclararle un poco más esto, alguien cae en un problema, un cristiano cae en un problema, y en este caso, al caer en ese problema, probablemente no sea él el culpable, pero sí lo han confundido y todo eso, lo capturan. Y en esas ocasiones, bueno, el trasfondo es un problema, pero en esas dificultades, los judíos y también nosotros siempre traemos esa actitud de decir, no, yo le juro que yo no soy esa persona. Yo le juro que en el nombre del Señor que yo no soy culpable. Es eso lo que Santiago está previniendo, ¿verdad? Porque en la impaciencia de las pruebas, sí, no salgo adelante, pero hay como una espontaneidad de decir, yo en el nombre del Señor, yo le aseguro, yo le juro que esto es así o que esto no es así. Eso es lo que a veces se practica en medio de las aflicciones, como para tener una salida, como para que se nos crea. Pero Santiago está diciendo que no es esta la forma que debemos nosotros hacer en el momento de la prueba. No deben de ser juramentos. Es más, en el Éxodo 27 está que no hay que jurar ni por nada. Es decir, no jurar. Allá Mateo 5, 33, también 37, habla de que no hay que jurar ni por el cielo, ni por el templo, ni por Dios, ni por nada. Y cuando Santiago dice acá que más bien lo que se debe de hacer es decir sí o decir no, y no estar comprometiéndose con palabras como es un juramento, anteponiendo a Dios o poniendo a Dios como que es la realidad de que yo estoy en lo correcto. Si hay alguna aflicción que nos quiera llevar a esto, lo que está diciendo Santiago es que nuestro sí sea sí, y no entremos a este pecado, porque está diciendo para no caer en condenación. Está diciendo para no caer pues aparte de la dificultad, aparte de la aflicción, aparte de la prueba que estamos pasando, estamos como echándole más leña al problema. Cuando habla de condenación, no está diciendo pues de infierno. Acuérdense que se está dirigiendo a la iglesia. Más bien se está refiriendo a que el estar poniendo a Dios como testigo, como para que me crean, para que vean que esa palabra que yo estoy dando, la acuño con el nombre del Señor. Y a veces, y no a veces, hermanos, sino que
siempre es en la angustia que se actúa de esa manera. Mejor en la angustia, lo que Santiago recomienda es, diga, sí, sí lo hice, sí estoy en este problema. Y si no está en ese problema, diga, no estoy en esta situación. Pero no se debe de acudir al juramento. Ahora, en este caso aclarado, pues siempre con la relación de los problemas, vamos a ver las circunstancias siempre en la vida son diversas. Las pruebas de todo, en el campo de las pruebas, de las aflicciones, hay aflicciones de una forma, de otra, de un tamaño. Por ejemplo, el caso de la aflicción de Job. Se ha dicho que muy pocos hombres habrán pasado por esa aflicción, por el hecho de que pues no solo fue una cosa, sino que fue una cadena de aflicciones que se le fue sumando, y que en esa situación de Job era para reclamarle a Dios o para maldecir a Dios, pero más bien él tuvo paciencia y se mantuvo no solo paciente esperando el momento de Dios, sino que fue fiel también en medio de la aflicción. Entonces las aflicciones traen varias formas, varias maneras. También son más angustiosas unas que otras. Pero vamos a ver, en esto vamos a ir viendo, de acuerdo a los versículos que continúan, qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso de las aflicciones. Por eso decía manera de tema, lo que se tiene que hacer en medio de las aflicciones o en medio de las pruebas, ¿verdad? En este caso, primero dice Santiago en el versículo número 13, a continuación, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Sigue la conexión de los problemas que Santiago viene hablando anteriormente. ¿Está alguno afligido? ¿Qué es lo que se hace en la aflicción? ¿Se jura o se puede hacer o acudir a otras cosas que no son las convenientes? Pero acá dice, ¿está alguno afligido? Si hablamos de aflicción, afligido, estamos hablando de los problemas, de las pruebas. ¿Está alguno afligido? Es interesante ver que en primer lugar lo que dice acá Dios por medio de Santiago, dice que lo que se tiene que hacer es orar. Haga oración. Esto es como la medicina, la receta con todo y medicina. En la aflicción, haga oración. Fíjese qué interesante. Haga oración. ¿Por qué debemos de hacer oración? Porque, hermanos, cuando en las circunstancias nosotros, ¿verdad?, acudimos a Dios, es un hecho que vamos a tener un consuelo en medio de las circunstancias, en medio de la prueba. Lamentablemente, lo que sucede es que la iglesia, en lugar de acudir a esta recomendación que manda la palabra en medio de la aflicción, no es eso, como empecé diciendo, lo que
lo que actuamos a hacer, hacemos otra cosa. Nos ponemos a llorar, nos ponemos a quejarnos, nos ponemos a echarle la culpa al otro, si nos agredieron, si nos dañaron. Vemos de qué manera nos vengamos, de qué manera, bueno, resolvemos a nuestra manera el problema o la aflicción. Pero acá no dice, mire, cuando usted esté en la aflicción, usted corra para allá, para donde el vecino. Cuando usted esté en la aflicción, usted corra para allá, para donde el pastor. Cuando usted esté en la aflicción, usted corra para allá, para donde el amigo, para donde el pariente. No es eso lo que manda acá la Biblia en el trasfondo de la aflicción o de la prueba. Más bien, este versículo número 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Entonces no es el punto de salir corriendo, no es el punto, porque fíjese, hermano, que las aflicciones, bueno, las aflicciones matan, los problemas matan a la gente. Nos matan, pues. Nos matan. El estar angustiado por una, imagínense, una deuda que está a punto de quedar sin el pan de sus hijos por causa de que está quebrando el negocio o por causa de que nos van a sacar del trabajo o por cualquier razón, la que sea. Viene, como dije al principio, nos confunden y ahí nos andan buscando ya las leyes para apresarnos porque dicen que nos vieron en tal parte o que hicimos tal cosa. Todas esas cosas son situaciones, llamémosle pruebas, que generan aflicción, y las aflicciones es lo que permite que se nos dispare la presión, que se nos dispare la azúcar, que se nos disparen los nervios, es decir, por eso decía que las aflicciones matan. Entonces una persona empieza a bombearle más fuerte lo que es la presión y luego un paro mata. Pero mire qué lindo es Dios para con nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, siempre el mensaje, la medicina apropiada en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas. Esto dice, haga oración. Entonces lo que se requiere es, en medio de la prueba, apegarse a la palabra. Haga oración. La Biblia no lo dice, pero si usamos la lógica, pensemos que si en la aflicción Job, ¿qué hizo, hermano? En la aflicción Job, sin duda, dado que era un hombre de Dios, él acudió a la oración. Usted no leemos en el libro de Job que Job se fue a buscar ayuda, que Job se fue a ver quién le socorría. Sin duda, aunque la Biblia no lo especifica textualmente, pero era un hombre de Dios que sabía que en la oración estaría el consuelo, estaría el alivio, porque a través de la oración es que usted o yo, en medio de esa prueba, en lugar que la prueba nos vaya a dañar la salud, porque eso es lo que hacen las pruebas, las aflicciones, por último reventamos y se cae a veces, bueno, enfermo y lo peor, muerto. Pero todo lo que se requiere es acudir a la oración. En la oración vamos a sentir nosotros el alivio. En la oración vamos a
vamos a sentir nosotros la paz. Porque como decíamos que, por ejemplo, al venir nosotros a Dios buscándole en oración, en nuestros problemas vamos a tener paz. Usted no me dejará de decir que cuando usted lo hace, lo hemos hecho y nos vamos a la cámara secreta de la oración, usted sabe que usted se fortalece. Sabemos que nos llenamos de fuerza, hermanos, aunque el asunto esté serio. Usted me puede preguntar a mí por las partes aflictivas por las cuales he pasado. Yo le puedo dar testimonio de esto, que ahí me he refugiado en mi aflicción, y sin duda a usted también le ha sucedido lo mismo. Sin duda usted pero hay que ir entendiendo en este caso, porque fíjese que acá este versículo no está diciendo para que resuelvan su problema. No está diciendo, ¿está afligido alguno? Haga oración. Entonces, en la oración lo que nos traerá va a ser certeza. La oración lo que nos traerá va a ser paz en nuestros corazones, cual sea el problema, cual sea la aflicción. Por eso es que el creyente que acude a lo que recomienda el Señor en su palabra es invencible en medio de las dificultades. Es un roble en medio del desierto. Es, hermanos, un gigante en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque no habrá cosa más efectiva dentro de la vida espiritual que el ir a la cámara secreta en el momento de la aflicción o en el periodo de la aflicción. Entonces se siente la persona fuerte, se siente, hermanos, fortalecida, se siente animada. Esto es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. O sea, acudir a la oración. Ese respaldo y ese acceso lo tenemos nosotros. Porque lo tenemos nosotros porque Dios, porque el inconverso no puede hacer esto, no puede aplicar esto, y si lo aplica no le va a funcionar. ¿Por qué no le va a funcionar? Porque para que esto funcione, nosotros ya tenemos que estar en otra dimensión, y es en esa en la que nosotros estamos. Como el caso de nuestra regeneración, ya nosotros hemos sido regenerados, ya nosotros entendemos esto, ya nosotros disfrutamos de esto, ya nosotros tenemos el consuelo de la oración, ya nosotros nos sentimos diríamos identificados en este campo nuevo de la vida, pero el inconverso no. Pero usted y yo sí. Por ejemplo, ejemplo máximo, el caso del Señor Jesús en su aflicción. ¿A qué acudió? A la oración. A la oración. Ahí dice, bueno, en esa aflicción, imagínese, él sabía que los minutos se le acercaban, que llegaba. ¿Cómo sería en la mente del Señor? Piense usted, haga usted ese ejercicio, hagamos ese ejercicio, que ahorita a usted le toca que lo van a crucificar, lo van a hacer pedazos, le van a torturar, y usted sabe que cada momento eso se va llegando y la aflicción lo está angustiando. El solo saber es una cosa espantosa. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Lo que hace el Señor es acudir al Getsemaní, a la oración. ¿Está alguno afligido? Vaya, busque su lugar. Y eso es lo que nos hará fuertes, como vuelvo a repetir. Pero claro que nosotros a veces hacemos otras cosas. Lo que hacemos es
correr y todos cometemos este error de no suscribirnos al consejo de la palabra. Todos salimos disparados para allá, disparados para acá, pero calma, aquí lo que dice haga oración. Ahora, fíjese cómo es la dinámica de la vida espiritual. ¿Está alguno alegre? Entonces siempre la conexión, siempre se trata de la conectividad con el Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Cuando estamos en aflicción, corramos nosotros, no ande el vecino, no corramos a la loca, corramos al lugar secreto, corramos a la oración. Pero, bueno, como generalmente se da, de que siempre en esas circunstancias es que pensamos en la oración. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo acá, es una conexión constante. Ahorita no estamos afligidos, entonces cantemos. ¿Y a qué vamos a cantar? Vamos a cantar las mundanas. No, vamos a cantar a Dios. Entonces le vamos a cantar de acuerdo. Por lo menos se cree que lo que acá se hacía en este campo de la iglesia inicial, lo que se hacía era buscar instrumentos y se ponían a cantar. Bueno, eso lo vemos nosotros en el caso de Pablo con Silas, cuando él está en su aflicción. Bueno, ahí está aplicando Pablo lo que recomendaba, aun cuando esta palabra todavía no la tenía Pablo, porque acuérdese que todavía no se había escrito, en este caso, lo que era el canon divino, no se había, diríamos, no se había recopilado. Pero vea, como el que anda en el Espíritu, realmente el mismo Espíritu lo conduce a las instancias donde debe de acudir. Entonces, vaya, ¿cómo era el caso de Pablo? El caso de Pablo, ¿acaso no era una aflicción? ¿Acaso no era una angustia? ¿Acaso los azotes que había recibido el apóstol con Silas o con Bernabé? Con Silas, ¿acaso esos azotes eran cosas sencillas? Le habían arrancado pedazos de piel de su cuerpo. Era una cosa horrible que le generaba aflicción. Pero ahí vemos que, imagínense que el apóstol ya hubiese, o la iglesia del inicio hubiese tenido ya las cartas, hermanos, ya la Biblia completa, hubieran sido gigantes más de lo que fueron. Pero nosotros, en este caso, nosotros ya tenemos, como dicen, por decirlo de esta manera, ya tenemos el producto terminado, ya tenemos la esencia de la palabra. Entonces nosotros a veces nos morimos y, como alguien dice, nos ahogamos en un vaso de agua porque la Biblia o la palabra como que no nos convence, como que no es para nosotros, para todos, como que no es para nosotros, hermanos, la lámpara, como que no es nuestro confidencial, como que no es nuestro acceso, como que esto es secundario. Pero ahí ve el caso de Pablo, cantando. Empezaron a cantar en la aflicción. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no sé cuál sea su aflicción, la deuda. Cante, hermano. Si no puede cantar, chifle, damos un gloria a Dios. Pero, y si no puede cantar un instrumento, aprendamos. Todo eso esto es importante siempre. Aquí no se trata de que seamos dotados para cantar. Aquí lo que dice, cante alabanza, es decir, siempre trate la manera de expresarle al Señor. Por lo menos el caso de David en sus aflicciones, esas aflicciones fueron las que lo llevaron a David a escribir 70 y pico de salmos. Él escribía los salmos en su aflicción. Son cantos. Entonces lo que necesitamos nosotros es hacer lo mismo.
porque todos los salmos debieran en la aflicción, allá en los montes, cuando él está huyendo en su angustia, entonces decía: voy a escribir un canto, alzaré mis ojos él estaba allá en la angustia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Alzaré mis ojos a los montes. Y decía, usted no crea que ahí David estaba en un hotel de 6 estrellas, si es que hay. No, estaban buscándolo, querían matarlo, querían destruirlo. Y él salía, todos sus salmos, lea los salmos y usted va a ver que no son como el caso que nosotros entendemos como poesías de la rima. Los cantos judíos eran expresiones. Y en este caso David salía de la cueva: alzaré mis ojos a los montes. Y ahí andaba sin duda con su instrumento, porque era músico, y decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él veía los pájaros, veía los cielos, veía las nubes, y decía: ni los cielos de los cielos, decía, hermanos, y decía: todo le pertenece al Señor, todo. Entonces toda era una inspiración de cantos. Y eso es lo que nosotros tenemos que echar a andar. Pero nosotros, cuando ya estamos afligidos, ahí andamos, le tocamos la puerta al uno, andamos todos decaídos, andamos. Y yo no digo, hermanos, que pues sí que no se debe de caer en ese vacío. No todos, pero aquí no hay ningún campeón, porque usted puede decir: Julana es campeona en el momento de la aflicción, Julano no, aquí no hay ni uno. Pero lo lindo es que el Señor a todos nos recomienda qué es lo que tenemos que hacer en medio de la aflicción. En primer lugar dice: ore. Busque ahí su lugar, busque usted ese momento donde tener intimidad con Dios, y usted dígale: Señor, aquí estoy en la oración. Usted me dirá qué es lo que le voy a pedir en la aflicción. Lo primero que nosotros hacemos es: arreglame el problema, Señor, resolveme el problema. Aquí no está diciendo primeramente Santiago solo que dice: órele al Señor. Por lo menos dígale: Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero, Señor. Y una oración, hermanos, que es bien efectiva, es aquella que no lleva esa actitud de interés. Me imagino que, y no es que nos imaginemos, sino que en la aflicción, esa oración debe de ser, sin duda, es lo que hacía Job: Señor, estoy en tus manos, dame fuerza, fortaléceme, dame ánimo, ayúdame. Pero claro, uno quisiera: Señor, por favor, ya ratos, como dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? No, aquí lo que está diciendo, primero ore, y segundo cante alabanza. Entonces, imagínense, eso es para mí, para cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de andar uno decaído, que sin duda pues a mí me ha tocado andar decaído, no es que yo no sepa de eso, me ha tocado, y he tenido que sacar fuerza ¿para qué? Para sobreponerme. A mí me ha tocado, tal vez a usted no, pero aquí lo que manda el Señor es que saquemos fuerzas, y en lugar de empezar a deprimirnos, porque el problema es que nos deprimimos, y en las aflicciones hay varias reacciones que se dan, hermanos. Por un lado, muchos cristianos tiran la toalla, muchos cristianos dejan sus privilegios, muchos cristianos, hermanos, se deprimen y llegan a un punto cero. Es decir, hay muchas reacciones en cuanto a la aflicción.
Hay reacciones, uno no sabe cómo va a reaccionar, porque yo no le puedo decir, ni yo mismo puedo decir cómo voy a reaccionar en el momento de acuerdo al tamaño de la aflicción. Ni yo, usted tampoco sabe. Pero como tenemos la palabra, la Biblia es, hermanos, nuestro referente. La Biblia es nuestro consejero, nuestro ayudador. Entonces lo que tenemos que hacer es correr a la Biblia, si es que no hemos leído esto, y por lo menos ahorita lo estamos estudiando. Ya lo llevamos por lo menos en la cabeza. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Entonces aquí hay otro asunto que es importante rescatarlo, y es: ¿está alegre? Lo que se requiere entonces es estar en conexión constantemente. Estamos afligidos, va. Pero si estamos alegres, cantarle al Señor. Cantémosle al Señor. O sea, para vivir siempre, porque el problema es que solo en el problema es donde nos acordamos del Señor. Pero lo que aquí se entiende es que sea que estemos pasando la aflicción, o sea que no estemos pasando por esa parte estrecha, nosotros siempre estemos conectados. Nosotros siempre estemos. Y a continuación dice, ahora sí dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ahora ya hace especificación con respecto a la aflicción de la enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Allí dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ajá. Entonces acá es: llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Vamos a ver, ¿para qué van a orar por él? Bueno, dice este capítulo 5 y verso 13. Vamos a ver. Dice: oren por él. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le ungirán con aceite y le pedirán a Dios o al Señor que lo sane. Entonces, en este caso, Santiago, mire, está dando salidas en medio de la aflicción. En este caso de la enfermedad, dice: bueno, llame a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Cuando se habla de los ancianos o de los líderes de la iglesia, son personas que están dentro de ese nivel, y que si están dentro de ese nivel, son personas que son de fe, son de testimonio, son personas que son santas, son personas, es decir, cuando habla ya de esos rangos, ¿verdad?, de liderazgos, de posiciones, porque eso es así, pues dentro de la palabra están esas instancias. Y aquí Santiago dice: llame a los líderes, llame a los líderes o a los ancianos, a los líderes de la iglesia, para que oren por él, untándole aceite, y le pedirán al Señor que lo sane. En este caso no es un asunto así como se interpreta en algunos casos, hermano. Esto del aceite o estas cosas no son cosas muy místicas, no son cosas son cosas sencillas. Es un asunto, es una acción más que todo. Es una acción de fe. El aceite no tiene nada que ver en esto. Pero es como, para que lo entendamos, es como cuando yo le digo: pase adelante, vamos a orar por usted. Eso, pase adelante, es una acción de fe.
¿verdad? Es una acción de fe. Usted a veces pasa y lueguito porque usted dice, ay, esta es mi oportunidad. Y usted corre y va a haber algún efecto de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, cuando dice úntenle aceite, es un asunto simbólico. No lo podemos como mal se usa esto. Pues la vez pasada andaba una señora tirando aceite en una avioneta aquí en todo Salvador para que el país, son cosas ya de algo así tendentes a brujería, o personas que andan echándole aceite a la iglesia para que se vayan los demonios, o todo eso, todos son asuntos ya, hermanos, que rayan. Aquí no se trata de eso. El aceite no es para andar echando en las esquinas de la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria para que se vayan los demonios. No. Es un asunto de fe. Llamen a los ancianos. Por eso es que los liderazgos también, y esto es oportuno, el liderazgo, el que tiene esa posición de pastor, debe de tener ese temple, debe de cuidar esa posición, porque no se trata aquí de un descamisado, no se trata aquí de un malcriado, aquí se trata de gente de altura, de gente de fe, de gente de testimonio. Imagínense cuando mandaron a traer a Pedro. Por eso es que el liderazgo tiene que tener su altura. Tenemos que cuidarnos, tenemos que luchar en nuestras imperfecciones, porque tenemos asignaciones de parte de Dios. Usted se recuerda, pensemos en el caso de Pedro. Luego lo fueron a traer cuando se enfermó o se murió la muchachita allá, o la hermanita allá en Jope, allá, hermanos, se murió la cipota, la muchacha que hacía los vestiditos a los vecinos ahí, se murió y fueron a traer a Pedro, y Pedro oró, ahí no está diciendo que le echó aceite, pero Pedro oró. Pero ¿por qué buscaron a Pedro? Es un gran compromiso cuando le dicen a uno, mire hermano, ore por mí. Si le dicen a uno, ore por mí, es que algo de confianza le tienen. Porque yo no le voy a decir a cualquiera, póngame la mano, hermano, ore por mí. Yo no me dejo poner la mano de nadie, a menos que esa persona, hermanos, tenga testimonio. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia. Damos un amén. Si alguno de ustedes, ¿verdad? Si alguno de ustedes, el verso, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán a Dios que lo sane. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, también le serán perdonados. Vamos a ver esto. Con esto vamos a ir finalizando. Acá hay algo que también es importante cuando dice que relaciona pecado acá. Primero, porque dice que la oración del justo puede mucho. Entonces la oración del justo, va el justo con fe. Y dice, bueno, así está en la Biblia ahí, que dice la Biblia, dice el Señor que hay que ponerle aceite. Por lo menos yo cuando me toca orar así, yo no necesito, solo la puntita del dedo y no dejarle llena la cabeza al otro. Es un símbolo, es una acción de fe. Así, una pizquita, así, eso ya dice, ya me sanó el Señor. Y entra la fe y son sanados. Yo si le digo esto, no vaya a andar buscando usted en su galón de aceite, porque ya escuchamos y vamos a meterle aceite a este. No, son cosas de fe. Damos un amén, iglesia. Ahora, el otro punto es, fíjese bien,
que está diciendo, está alguno enfermo, dice, la oración de fe al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Hay situaciones de enfermedades que traen aflicciones que son por causa de que la persona tiene pecados que no los ha confesado. En este asunto hay que siempre examinarse. ¿Por qué? Es que esto viene siendo en ocasiones como el caso del campo de los endemoniados. En el campo de los endemoniados siempre es necesario tener el discernimiento, siempre hacerle evaluación. Sí, en el caso de eso que estoy mencionando, si la persona, a la verdad, tiene una posesión o está siendo acechado por espíritus del mal, o sencillamente es una enfermedad, para ponerle un ejemplo. Es decir, entonces, en ocasiones cuando somos precipitados y decimos, no, ese ahí está, ahí cayó con espumerajes, tiene demonios, hay que sacarlo, y empezamos a sacar los demonios, y no es eso lo que tiene. Eso se lo digo para que podamos encronizarlo o ejemplificarlo con esto. Y si hubiese cometido pecado, serán perdonados. Hay, en este caso, fíjese que no está diciendo Santiago que vaya a confesar los pecados allá públicamente. Es decir, está hablando de una actitud o de un campo muy discreto, es decir, muy de la iglesia. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Porque de lo contrario, dijera, pase, porque eso es lo que se tiene que hacer. Pase al frente para testimonio de todos, que usted se reconcilia. Lo que pasan al frente, esa es la idea de hacer una confesión pública, y eso ayuda porque dice, yo lo hice público. Pero en este caso, dice, ahí en la cama, ahí en su aflicción de enfermedad, dice, sus pecados le serán perdonados, porque la oración salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Entonces, finalizo diciendo que hay pecados, o a veces los que estamos enfermos, es importante como examinarnos nosotros, hermano. Hay veces que hay gente que está enferma de raíces de amargura. Estamos hablando de cristianos. Hay gente que, porque el pecado es un asunto viral. Es un asunto que es así. Entonces, el pecado es tan destructivo que le cayó el virus en esa idea, y viene la persona y dice, no, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios. Yo no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, nadie puede ser perfecto, pero hay cosas que yo soy enemigo de mi hermano, que yo soy enemigo del vecino, que yo me como al otro, hermanos, en leche, y que yo tengo raíces de amargura con el jefe, que yo ando detrás de la mujer del prójimo. Estoy hablando de creyentes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Y ahí ando, porque fíjese que el pecado es tan tremendo que la Biblia dice que no solo es el hecho, el adulterio no es el hecho de ir a llevar a cabo la acción. Dijo Cristo, tan solo con ver ya adulteraste. ¿A qué se refiere eso? Cuando los hermanitos se les va la onda y dice, hermano, mire, allí hay que ver al niño. Hermano, mire aquello lo que hay que hacer, y el tipo, hermano, eso ya es adulterio.
Entonces no hay que ver a nadie. ¿Cómo no? Pero hay que verlo sin prejuicio. Pero si usted se queda así como algunos de algunos lugares, ¿verdad? Y se queda viendo, ay, qué cipota es, señora es. Aleluya, gloria a Dios. Y cierra el ojo otra vez. Y dice cantando, y ahí para el pastor, ahí va. Entonces son personas y vienen, y a veces uno está en este campo, ¡pum!, está enfermo, está todo. Aparte de las imprudencias, a veces que comete uno y se enferma por las imprudencias. Hay muchas imprudencias. Pero hay pecados o hay enfermedades que resultan por los pecados. Entonces todo eso es un acumular y eso se está llenando y hace explosión. Entonces a eso se está refiriendo acá este versículo que dice: y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Fíjese que dice, le voy a poner otro ejemplo de la Biblia. En el capítulo número 11, versículo 30 de la primera carta a los Corintios, cuando habla de la Santa Cena, hay personas que, de acuerdo a ese versículo, se morían en la iglesia. Personas que, hermanos, se soplaban en la iglesia. Por eso decía Pablo: pruébese cada uno antes de comer. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Pruébese cada uno, porque hay muchos enfermos entre vosotros. ¿A qué se refiere Pablo ahí? Gente enferma dentro de los corintios que participaban de la cena del Señor. Pero ahí dice, por tanto, pruébese cada uno antes de participar, porque el problema de que los corintios, y no somos nosotros la excepción, igual nosotros venimos al culto, a la Santa Cena, y hermanos, por un lado ha perdido tanto el valor para algunos la Santa Cena, y que no es el tema, que ese día no vienen porque andan mal. Y en los casos mejores vienen y ahí dice que pase, ahorita yo no estoy en las condiciones. Es una desvalorización de las cosas, de las cosas específicamente sagradas de Dios. Y eso es lo que hacían los corintios. Habían desvirtuado la Santa Cena a tal grado que comían la Santa Cena, pero surgía que estaban llenos de pecado. Por eso es que antes, como puse el ejemplo de los poseídos de los demonios, que no todo los síntomas de alguien que para los ojos, o que cae, o que se espuma, o que habla tonteras, o que habla incoherencias, eso quiere decir que está endemoniado. No, hay que hacer una evaluación. Hay que hacer una evaluación, porque a veces ya no es asunto de demonios, es asunto de salud. En este caso de los corintios, ellos estaban comiendo así. Y yo digo, siempre es bueno, examinémonos nosotros, porque de eso se trata. Examinémonos nosotros, porque a veces solo enfermos andamos, solo enfermos. ¿No será que estamos, hermanos, mal con Dios? ¿No será que estamos mal, que tenemos aquello? Porque, hermanos, si el pecado siempre va a aparecer de una y otra manera, siempre se va a manifestar en cualquier campo de nuestra vida. Y si nosotros le damos cabida, eso viene siendo como el ejemplo que han puesto algunos ahí, que los pájaros revolotean en la cabeza, y si no se los espanta uno, esos hacen nido en la cabeza. Entonces lo que necesitamos nosotros es, yo no digo, porque hay dos formas de enfermedades por causa de imprudencias, por causa del ambiente y por causa del pecado. Entonces es bueno hacerse siempre un examen uno y venir a
a sincerarnos con Dios. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo estamos delante de ti? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi corazón? Porque si gusta, usted lo lee en su casa. Segunda de Corintios 11, 25, 26, 27, 30. Dice: pruébense, porque algunos de ustedes han muerto, porque algunos de ustedes están enfermos por el pecado, porque ellos ya no atinaban, pues, o sea, los asuntos santos de Dios ya no atinaban, ya ellos le daban parejo. Y además de eso, verso 30 dice: y algunos han muerto, han dormido, dice ahí. ¿Qué se refiere dormido? Se han soplado. Entonces acá es necesario que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Ya vimos cuál es el nivel que tiene que tener un anciano. No perfecto, pero por lo menos una persona de testimonio. Una persona que tenga esa altura. Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y ungiéndole con aceite. Ya decimos que el aceite no es un asunto milagroso, es un asunto nada más simbólico. Con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos, dice el 16. ¿Por qué dice confesaos? Porque la relación es enfermedad. Usted dice: confiesen lo que dice. Entonces, pídanle perdón a Dios. Confesemos. Confesaos vuestros pecados unos a otros. Si es el caso de los creyentes. Y oren unos por otros para que seáis sanados. Aquí este versículo lo dice más claro. Hay que orar unos por otros y seremos sanados. A veces uno, vaya, me sané, dice. Hay personas que es cuando desembuchan el odio que tienen con los otros, ya se sanaron. Confesad vuestros pecados los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pónganse de pie. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros como iglesia, lo que hemos siempre dicho, hermano, que como iglesia nosotros debemos de saber que somos una estirpe privilegiada. Nosotros como iglesia debemos de saber que somos el especial tesoro de Dios. Nosotros debemos de saber que como iglesia somos el pueblo apartado, que lo que significa santo, eso es apartado del mundo para Dios. Eso es usted y eso soy yo. Entonces, si entendemos esa realidad, tratemos la manera de... La Biblia misma, en este caso, sirve como de probador. Entonces, me pruebo yo en la palabra, o a veces no hay necesidad de ir en la misma conciencia, el relojito de la conciencia. Vos estás mal, vos estás pecando en infidelidades sexuales, vos estás pecando, le dice la conciencia, y ahí está todo enfermo. Vos estás odiando a la vecina, a la otra hermana, sí, es que no la podés ver hasta te cambias. ¿Qué es eso? Eso es pecado. Por eso yo siempre, y es importante que cada uno, hermano, mejor cállese, mejor callémonos. Porque cuando abrimos la boca pecamos. Mejor callémonos y tratemos la manera de suscribirnos a la palabra. Aquí está diciendo: confesaos vuestras ofensas. Verso 16. Por eso confiesen sus pecados unos con otros y oren unos por otros
para que Dios lo sane. Usar pecado. Hay veces que no hay que ir al médico. No hay que andar comprando medicinas caras. Hay veces que lo que hay que hacer es eso, desembuchar. Decirle al otro, es lo que dice el Evangelio de Mateo. Si vas a ir a dejar la ofrenda, dice, al templo, antes de que tú vayas a dejar la ofrenda, busca a tu hermano a quien no te cae bien, pídele perdón o reconcíliate, dice. Y después anda a poner la ofrenda. Tan fácil eso que no necesita profundidad. Pero la pregunta es, ¿lo aplicamos nosotros? No sé. De acuerdo a cómo lo apliquemos, así será nuestro funcionamiento de la vida normal, física y espiritual. Vamos a orar. Padre, te